Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Liliana Sosa Narváez y voy a presentar una propuesta de intervención para consumidores de éxtasis. Permítanme presentarles unas diapositivas, por favor. Gracias. Perfecto. Muy bien. Como les mencioné, mi nombre es Liliana Sosa Narváez, soy estudiante de la maestría en tratamiento y prevención de las adicciones y el siguiente trabajo es una propuesta de intervención para el uso de éxtasis en jóvenes asiduos a antros y raves. El presente trabajo es para la materia de drogas sintéticas impartida por el maestro Charles da Silva. Espero sea de su agrado. Muy bien, continuemos con estos antecedentes. Hemos visto, desgraciadamente, el apogeo de la cultura rave y la presencia de los llamados antros, que han dado lugar al uso de una droga que proporciona la energía que se requiere para permanecer alerta y soportar las largas horas de música y baile que estos lugares demandan. La asistencia a estos lugares, este, eh, básicamente es por jóvenes que oscilan entre los 18 y los 35 años de edad. Es importante aquí recalcar que muchos son personas perfectamente adaptadas a la sociedad, con trabajos bien remunerados o bien jóvenes universitarios que se encuentran estudiando, que de lunes a viernes cumplen con todas sus responsabilidades y obligaciones, pero que sin embargo, llegado el fin de semana, inician la fiesta desde el viernes, algunos casos desde el jueves y la terminan el domingo para poder iniciar la semana laboral en el lunes sin mayor complicación. Y es precisamente en este grupo poblacional donde el narcotráfico ha encontrado un entorno favorable para el consumo de anfetaminas. Quizá una de las más conocidas, pues, es el éxtasis. Continuando este, con esta propuesta, ¿cuál es el planteamiento? Pues bien, hoy en día, el uso de éxtasis en los antros y en los raves es más popular, por lo que se hace necesario intervenir en etapas tempranas de consumo, mismas, ¿no?, que van o lograr la abstinencia hasta la reducción del consumo. Hay un modelo que propuso Procasta y Di Clement en 1983 y nos puede servir de guía para poder diseñar un programa de intervención. Estos autores parten de que las creencias acerca del consumo, pues, y sus consecuencias y su control son muy importantes para la planificación de intervenciones. En este trabajo postularon un modelo de la existencia de varias fases del cambio que debían guiar la selección de intervenciones terapéuticas. Entonces ellos nos hablaban de una serie de fases que implicaban el cambio de una conducta. La primera fase ellos la denominaron la precontemplación, que es aquella en la cual las personas no creen tener un problema a resolver. Es decir, para ellos no hay mayor problema, el consumo no representa ningún problema porque son funcionales, como se los mencionaba anteriormente, de lunes a viernes. Después hay una fase que se llama contemplativa. Aquí consideran que quizá tengan un problema y probablemente muestren interés en conocer soluciones posibles. O sea, comienzan a darse cuenta que el consumo quizá les está generando ya problemas en su vida cotidiana o incluso la misma necesidad y compulsión a la misma, ¿no? Que gira toda su vida en torno a preparar la siguiente fiesta, la siguiente ida al antro, el siguiente rave, ¿no? Después de ahí pasamos a una etapa de precontemplación, donde las personas han decidido hacer algo al respecto del problema, en el plazo del mes en curso, mientras que en la fase de acción, pues ya están convencidas de la necesidad de actuar y han comenzado a hacerlo, manteniéndose abstinentes al menos por un día. La siguiente fase la denominaron estos autores como la fase de mantenimiento, y es aquella en la cual la persona se muestra convencida de la importancia del cambio,
sosteniendo por al menos 6 meses la abstinencia de consumo. Ellos hablaban de una sexta fase que la llamaron la fase de la recaída y que representa el momento en el cual el proceso se reinicia, llevando a la persona potencialmente a una posición precontemplativa. Esa sexta fase, sin embargo, puede representar la finalización de la intervención y el logro por parte de la persona afectada de la capacidad de mantenerse abstinente por sus propios medios. Ahora bien, eh, cuando hablamos de este deseo de cambio y precisamente utilizando este modelo que nos ofrece precisamente Procaska y Di Clement, ¿no? Las fases en las que puede ubicarse a una persona que está consumiendo alguna sustancia, en este caso estamos hablando del éxtasis, pues vamos a iniciar por esta primera fase, que es la fase este, de precontemplación. Ujú. Entonces, para esta propuesta es importante situar al consumidor en la etapa que se encuentra en relación con el deseo de cambio. Por lo tanto, quienes se encuentran en la fase de precontemplación, es importante que identifiquen un problema en el consumo de éxtasis, ya que como lo señalamos anteriormente, muchos de estos consumidores son personas que funcionan de manera esperada en un entorno social. Quizá hablar sobre las posibles complicaciones que tiene el consumo puede ayudar a que busquen información y de esta manera consideren como alternativa el dejar el consumo o al menos reducirlo. También podríamos utilizar, pues, hoy en día las redes sociales, que indiscutiblemente son parte de la vida de muchos jóvenes, haciendo pequeños videos, quizá en TikTok, sobre los riesgos que implica el consumo de el éxtasis, ¿no? Sobre lo que puede hacer en el cuerpo el consumo del éxtasis. Si logramos esto, o bien, si pasamos a la siguiente fase, que sería la fase de la contemplación, pues aquí de alguna manera ya hay información sobre los daños que genera el uso de éxtasis, pero aún se encuentran ambivalentes, ¿no? Esto es algo muy importante señalar, que este tipo se llama entrevista motivacional, pues trabaja precisamente con la ambivalencia del usuario en cuanto a dejar el consumo, ya que por un lado, pues obtienen recompensas a corto plazo, pero aún no ven los riesgos a largo plazo. El hablar sobre los riesgos y llevarlos a través quizá de un diálogo socrático, de cómo ya comienzan a subir algunos de estas sintomatologías, ¿no? Algo que se ha visto con el uso del éxtasis en los antros, en los raves, es que muchas veces para poder subsanar los síntomas del consumo, pues consumen otros fármacos de tipo psiquiátrico, como son los antidepresivos, como son los ansiolíticos, los somníferos y algunos medicamentos que son utilizados para la disfunción eréctil, ya que con el consumo de esta droga, pues uno de los síntomas es precisamente la disfunción eréctil. Entonces, este, el uso de medicamentos, este tipo de medicamentos, junto con el uso del éxtasis, pues puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Al usuario. Después podemos pasar, ¿no? A una etapa de contemplación, ¿no? O la fase de preparación, que son los que ya han intentado dejar de consumir la droga por un espacio de al menos un mes, pero que han regresado al consumo, porque aún se encuentran en la etapa de la ambivalencia. Aquí sería necesario, pues, fortalecer sus creencias, tales como las de que no serán capaces de dejar de consumir. Para este tipo de consumidores que han logrado pequeños logros, pues se puede trabajar sobre sus creencias y motivarlos a ponerse metas realistas y que puedan alcanzar, también ofreciendo otras alternativas de disfrute. Creo que como bien lo ha mencionado el filósofo Bauman, ¿no? En este libro de las sociedades líquidas, nuestros jóvenes hoy están bombardeados
por satisfacciones inmediatas, ¿no? No son capaces de tolerar la frustración, de tolerar o de tener la capacidad de demora, ¿no? Que todo lo quieren rápido, todo lo quieren fácil. Entonces, es una parte que habría que apuntalar, es un punto que habría que apuntalar y trabajar con estos jóvenes que se encuentran en esta fase de preparación, ¿no? Poder fomentar el deporte, la meditación, hoy el uso del mindfulness, pues ha sido muy productivo, ¿no? Ha tenido buena aceptación entre los consumidores de drogas sintéticas. Después de ahí pasamos ya a lo que sería la fase de acción. En esta fase de acción, pues son los pacientes que están convencidos de la necesidad de actuar, ¿no? Ya han logrado grandes metas como lo es dejar el consumo, quizá al menos por un día, o bien reducir el mismo, ¿no? Para estos pacientes es importante fortalecer su capacidad de demora, trabajar con la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, el manejo de la presión que ejercen los pares, así como fortalecer otro tipo de actividades donde no es necesario el consumo de la droga, ¿no? Como lo dije anteriormente, poder lograr que aprendan a disfrutar, pues lo que es el diario vivir, ¿no? Creo que más que atacar o tratar de destruir una droga, debemos de entender qué es lo que lleva a nuestros jóvenes a asistir constantemente a estos sitios, ¿no? ¿Qué es lo que encuentran en estos sitios y que van aunado al consumo de drogas que los hace quizá evadir una realidad que les es muy dolorosa? En cuanto al mantenimiento, ¿no? Son aquellos que están convencidos del cambio y han logrado sus objetivos al menos durante 6 meses, ya sea dejar el consumo o bien reducir el mismo, ¿no? Después y durante esta etapa es importante trabajar con el craving, ¿no? Este es un deseo casi incontrolable de consumir por y que es muy distinto a la abstinencia. La abstinencia generalmente se da después de un tiempo de dejar el consumo, ¿no? Y que el cuerpo, eso es muy fisiológico, el cuerpo lo pide. El craving no va por este lado. El craving más bien es una serie de pensamientos y deseos incontrolables por querer consumir. Entonces es importante ayudar, ¿no? En este mantenimiento y preparar al paciente para las posibles recaídas, pero también ayudarlo a generar estrategias que le permitan soportar esos momentos donde el deseo imperioso de consumir la sustancia es muy fuerte. Como puede ser hablar con alguien que los escuche hasta que pase el deseo, fortalecer los pensamientos que les permitan pasar a otro pensamiento que no sea el deseo de consumir. Ahora bien, aunque hablamos de la recaída o se habla de la recaída en la etapa del mantenimiento, la verdad es que la recaída se encuentra presente en cada una de las etapas del cambio. Ujú. Es importante poder preparar al consumidor para estos posibles momentos, ¿no? Y que puedan retomar su proceso, ya que la recaída es la que muchas veces hace que el sujeto regrese a los esquemas que conocía mientras consumía. Y ya para finalizar mi intervención, pues es importante señalar que las drogas han acompañado al ser humano desde toda su historia y en cada momento fueron utilizadas con distintos fines. Es importante comprender que no es la lucha contra estas lo que dará fin a la farmacodependencia. Lo mejor que podemos hacer como sociedad es comprender cuáles son las razones que llevan al sujeto a consumir cualquier tipo de droga y a partir de este punto generar estrategias que nos permitan disminuir el consumo. Está comprobado que el uso de éxtasis está dirigido a tener energía suficiente para poder soportar largas horas, en este caso de baile y música. Muchos de ellos son jóvenes socialmente adaptados que únicamente consumen los fines de semana, por lo que es importante comprender qué es lo que buscan al escapar a una realidad distorsionada que ofrecen estos lugares y que los lleva a no hacer frente a sus problemáticas reales, ¿no? También me parece en este punto importante mencionar que las anfetaminas tienen usos indistintos. En este caso hablamos de jóvenes asiduos a antros y a raves, pero también, ¿no? Tenemos personas que las utilizan para poder tener energía extra, ¿no? Para poder cumplir con jornadas de trabajo extenuantes, como son los que trabajan en fábricas, ¿no? Con horarios muy agotadores.
¿no? También se ha visto, ¿no? Y es importante y es un punto de alerta y creo que es necesario también intervenir aquí en el uso en médicos y sobre todo estudiantes de medicina, ¿no? Ya que por su formación, pues ellos necesitan tener largas horas de vigilia, ¿no? Y porque están sometidos a estrés impresionante entre, pues, el estudio, sobre todo cuando están en la etapa del internado. Y muchos de estos estudiantes, pues, llegan a utilizar, sobre todo, los medicamentos que están prescritos para el tratamiento para el trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer, ¿no? A mi, parecer, el utilizar, este ciclo de cambio propuesto, ¿no? Que ya se utilizó en el modelo de la entrevista motivacional, únicamente aterrizarlo precisamente para el trabajo específico en adicciones, pues, nos puede dar una mirada más amplia sobre cómo tratar y trabajar este tema. Agradezco su atención y espero esta información sea de su utilidad y sea fácil de entender. Muchas gracias y hasta luego.